¿Todo bien, chicos? No se me vayan a salir de pantalla aun cuando terminen. Ahorita tienen que estar en pantalla. No pongan su protector de pantalla ni nada porque Paulina sí se me salió cuando estaba exponiendo a su compañera y no se deben de salir, tienen que aparecer. Sonriado para un capítulo. Normalmente hacen una sonrisa. Normalmente hacen preguntas, pero no te preocupes, si hacen preguntas yo me encargo de responderlas, ¿ok? ¿Sale? Está bien, está bien. Entonces aquí el chiste es que le pierdan el miedo a hablar en público, tú tranquilo y yo nervioso. Mañana yo voy al CESO. ¿Tú me avisas? Pues ya. Vale. Muy bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Javier Mendoza Valdés, soy instructor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Quiero darles la más cordial bienvenida una vez más a esta revisión de casos clínicos presentados por nuestros residentes como parte de su examen final, que les llamamos casos BORD, por el hecho de que pues tienen pues un terminado lo más acercado a la excelencia o a lo que estamos buscando para nuestros pacientes. En esta ocasión tenemos como invitados a la doctora Doménica Rodríguez y al doctor Joel Alangui, quienes nos hacen el favor de presentar unos casos de sus compañeros que ya terminaron y que ellos se quedan en la revisión de estos casos para los pacientes que tenemos en retención. El día de hoy vamos a continuar revisando unos casos de mordida profunda, ¿sí? Y vamos a dar inicio a ver otro tipo de casos en el cual vamos a revisar un caso que se atendió con microtornillos, que también es lo que están preguntando mucho, cómo estamos haciendo los casos con microtornillos, como para camuflaje o como para hacer diferentes tipos de tratamiento. Entonces, vamos a dar inicio, primero que nada, con la doctora Doménica Rodríguez, quien nos va a presentar un caso nuevamente de mordida profunda y vamos a ir revisándolo sobre la marcha. Adelante, Doménica. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Doménica Rodríguez, residente de segundo año, y es para mí un honor presentarles este caso BORD de un paciente con mordida profunda. El nombre del paciente es Rodrigo Zárate Morales, de sexo masculino, edad 15 años, 1 mes, con número de expediente 170087. Como instructor tenemos al doctor Javier Mendoza. Su residente responsable fue la doctora Leiris Dume Troncoso y es presentado por mi persona, Doménica Rodríguez. Como resumen del caso, el paciente se presenta a consulta por una revisión dental, donde se determina que es un paciente clase 1 esquelético hiperdivergente con una clase molar y canina 1 bilateral. Sus arcadas se presentan de forma cuadrada y tiene apiñamiento leve superior y moderado en inferior. Su línea media inferior se encuentra desviada hacia la izquierda y él presenta mordida profunda. Como hábitos tenemos que es un paciente respirador oral, de inicio actual
al cual se aplicó un tratamiento de alineación, nivelación, detallado y retención, con aparatología de brackets prescripción ROD 022 por 028, con tubos moldeables en 6 y en 7. El inicio del tratamiento fue el 5 de julio del 2017 y su final de tratamiento el 11 de diciembre del 2018. Él usó una retención de un fijo de 3:3 y un exis superior e inferior. Este tiempo en retención fue desde el 11 de diciembre del 2018 hasta la presente fecha, teniendo un tiempo de tratamiento de 1 año 5 meses. Al análisis facial se puede determinar que él presenta quintos proporcionales entre sí y que su línea media dental superior es coincidente con la línea media facial. Al análisis de su perfil se determina que tiene su labio superior menos 5 milímetros y su labio inferior a menos 1 milímetro. Su tercio inferior facial está disminuido respecto a su tercio medio facial. En el resumen cefalométrico se encontraba que el paciente en su inicio era un paciente clase 1 esqueletal, según ANB y corroborado con WITS. El paciente es hiperdivergente según su gonionation, sillanación y Frankfurt mandibular. Su tercio inferior se encontraba aumentado respecto a su tercio medio facial. Su unidad de diferencia, la mandíbula, se encontraba más grande respecto a su maxilar. Dentalmente, el paciente presentaba sus incisivos superiores proinclinados con 120 grados y sus incisivos inferiores a 85 grados, lo cual nos determina que están retroinclinados. Sus vías aéreas, tanto superior como inferior, se encontraban permeables. Aquí podemos observar su lateral de cráneo con trazos. Al realizar el análisis intraoral, podemos determinar que el paciente presenta una desviación de su línea media hacia la izquierda. Tenemos también que su relación molar, tanto derecha como izquierda, es clase 1. Y su relación canina, también tanto derecha como izquierda, es clase 1. Su overjet se encuentra a 3 milímetros y su overbite al 90%. Su forma de arco superior e inferior es cuadrada. Al análisis del espacio tenemos en superior menos 1.1 milímetro y en inferior menos 4.1 milímetro. Según Bolton, en un radio de 12 tenemos 2.2 y en radio de 6, 1 milímetro. Aquí en sus fotos de modelos podemos observar que su overjet se encontraba a 3 milímetros y su overbite a 90%. Aquí podemos observar su radiografía panorámica con 32 dientes presentes con terceros molares en formación. Como objetivos generales del tratamiento, su objetivo facial era mantener ese perfil facial. Perdón, Doménica, A nivel dental. Regrésate un poquito a la panorámica, por favor. Uno de los detalles que nosotros podemos notar precisamente es que a veces la mordida profunda no nada más es problema de los de abajo, de los de arriba. A veces aquí tenemos el problema que puede ser los de abajo, a donde están sobreextruidos, ¿sí? Y que están al mismo nivel de los caninos, ¿sí? Como pueden ya ver, aquí tenemos ya un segmento anterior que está sobreextruido, ¿sí? Y que obviamente provocan una mordida profunda por culpa de la sobreextrusión del segmento inferior, ¿sí? Y que como lo mostramos en casos pasados, pues obviamente a veces la mordida profunda no nada más es culpable de los de arriba, sino que también es culpa de los de abajo y se resuelve únicamente con la misma secuencia de arcos, ¿sí? Adelante, Doménica.
Listo. Sus objetivos dentales fue la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, mantener la clase 1, tanto molar como canina bilateral, la corrección del overjet y el overbite, también la corrección de líneas medias dentales y la restauración de sus bordes incisales de las piezas 11 y 21. A nivel esquelético, mantener las relaciones esqueléticas. A nivel periodontal, mejorar su estado periodontal. A nivel funcional, realizar la corrección de hábitos, lograr una correcta intercuspidación, una guía de desoclusión canina y una guía incisiva. A nivel quirúrgico, realizar una gingivoplastía y exodoncia de las piezas dentales 18, 28, 38 y 48. Más exodoncias no se realiza y el tratamiento restaurador, restauraciones de los bordes incisales de las piezas 11 y 21. Como objetivos específicos, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, lo cual se iba a realizar con la alineación y nivelación, usando una mecánica de secuencia de arcos desde el MITIC 014 hasta el 018 por 25, tanto superior como inferior. También realizar la corrección del overjet y el overbite con la proinclinación e intrusión de los incisivos inferiores y una secuencia de arcos con bondeo diferenciado y una mecánica de elásticos con clase 2 bilateral, 1/8, 6,5 onzas. La corrección del borde incisal en la pieza 11-21 iba a ser con restauración con resina en estos bordes incisales. También un objetivo específico era la máxima intercuspidación, paralelismo radicular, oclusión funcional mediante el detallado, lo cual se iba a lograr con alambre de acero rectangular 18 por 25, dobleces de primer y segundo orden, cadenas intramaxilares de 6 a 6, tanto superior como inferior, y elásticos clase 1 bilateral, 1/8, 6,5 onzas. Se quería lograr también la estabilidad post-tratamiento, esto mediante la retención con retenedor fijo de 3 a 3 y exis superior e inferior. Ahora les voy a hablar un poco acerca de esta sobremordida profunda. Según Graver, se refiere a un estado de mordida vertical aumentada, en donde la dimensión entre los márgenes incisales, dentales superiores e inferiores es excesiva. Este resalte dental, que es denominado como overbite o sobremordida vertical, tiene una norma de 2 milímetros. Sin embargo, algunos autores lo consideran en porcentaje y mencionan que su porcentaje normal es del 20% de la superficie labial de los incisivos inferiores cubiertos por los incisivos superiores. Tenemos una clasificación, una mordida profunda esquelética que se caracteriza por un factor de crecimiento horizontal. Se produce cuando la altura facial anterior es menor que la altura facial posterior. Estas bases maxilares van a converger entre sí y el resultado es una mordida profunda de origen esquelético. Por lo general, el perfil de estos pacientes tiende a ser cóncavo. También tenemos la mordida profunda dentoalveolar, que se caracteriza por una infraoclusión de los molares y una sobreerupción de los incisivos. El tratamiento para esta anomalía varía, puede ser entre intrusión de los incisivos superiores e inferiores, manejados con arcos utilitarios de Ricketts, arcos de Burston, como bite plate y bite ramps. También se puede lograr con extrusión de dientes superiores e inferiores. También con la combinación de una intrusión anterior y una extrusión posterior, manejado con curva reversa o con bondeo diferenciado.
o con la proinclinación de los incisivos, lo cual tendrá una resolución espontánea. Y si el caso ya es un poco más grave, se lo manejará con cirugía. Las comparaciones de inicio, progreso y final. Aquí podemos observar cómo el paciente inicia y termina simétricamente, con sus líneas medias coincidentes, con sus quintos proporcionales. Aquí podemos ver sus fotos de sonrisa, A ver, regrésame un sus fotos segundito de de perfil. sonrisa. Por favor, regrésame a la de sonrisa. Fíjense cómo aquí en su sonrisa en un principio no se veían los dientes inferiores. Y ya al final de su tratamiento ya se ven los dientes inferiores y tenemos una sonrisa más armónica. Ajá. Que es precisamente uno de los objetivos que tenemos, de regresar a la armonía facial y obviamente que muestre el paciente cuando sonríe lo que tiene que mostrar. Aquí está mostrando su sonrisa, sus dientes de arriba y sus dientes de abajo, cosa que no mostraba al principio, ¿no? Parte de nuestros objetivos que estábamos buscando dentro del plan de tratamiento general del paciente. Adelante. Continúa, Doménica. Listo. Aquí podemos observar sus fotografías de perfil. Podemos ver que hubo cambio. Bueno, el labio superior se mantuvo a menos 5 milímetros, pero en su labio inferior cambió de menos 1 milímetro a más 1 milímetro. Podemos ver que también sus tercios, tanto superiores como medios, se mantuvieron y cambió su tercio inferior de 33% a 36%. Según este resumen cefalométrico de inicio a fin, vemos esqueléticamente que se mantuvo en clase 1 esqueletal el paciente. Su divergencia también permaneció, se mantuvo siendo hiperdivergente y sus vías aéreas permanecieron permeables, tanto la superior como la inferior. Su unidad de diferencia nos dice siempre que su mandíbula estuvo más grande respecto a su maxilar y que su tercio inferior estaba aumentado respecto a su tercio medio facial. El incisivo inferior cambió de retroinclinado de 85 grados a 90 grados, llevándolo hacia su norma. Mientras que para el incisivo superior se mantuvo proinclinado de 120 a 121. Aquí podemos observar la comparación de sus laterales de cráneo de inicio a fin, sus radiografías panorámicas para observar el paralelismo radicular. A su análisis intraoral también podemos decir que el paciente permaneció con clase 1 de inicio a fin en su relación molar y canina, que también su overjet disminuyó de 3 milímetros a 2 milímetros y que también cambió su overbite de 90% a 20%, estando dentro de la norma. Cambios en la longitud del arco, pues en el arco superior se mantuvo de 81 a 81 y no se manejó ningún tipo de stripping. De igual manera, en inferior se mantuvo de 68 a 68 y sin stripping. Aquí podemos observar sus fotografías de frente, observando que mejoró tanto su apariencia dental como estética. Aquí podemos ver que su línea media estaba desviada hacia la izquierda y que termina con una línea media coincidente. Aquí tenemos su humor. Quiero mencionar que este paciente obviamente se hizo una remodelación de encía y también una remodelación de los bordes incisales, ya que con mucha frecuencia los pacientes al tener posición atípica o
algunos apiñamientos, se van desgastando chuecos estos dientes. Poner morf de nuevo. Si se fijan bien, el paciente en un principio tenía obviamente un contorno gingival inadecuado y también tenía desgastes en sus bordes incisales. Entonces se termina el caso reparando lo que es el contorno gingival y reconstruyendo el borde incisal que se había desgastado por la posición que tenían los dientes en un principio. Adelante. Listo. Podemos observar sus modelos de frente, donde podemos ver el cambio que nos mencionaba el doctor. Sus fotografías laterales derechas con su morf. Los modelos derechos. Podemos observar sus fotografías del lado izquierdo. Los modelos. El arco superior podemos ver que cambió de una forma de arco cuadrada a ovoide, más armónica y adecuada. Podemos decir que la longitud de arco inicial y la longitud de arco final aumentó en 1 milímetro. Aquí podemos observar su arcada inferior, que también cambió de ser cuadrada a ovoide. Y que su longitud de arco final ganamos 1.3 milímetros. Podemos observar aquí la sobreimposición de los modelos. Y las sobreimposiciones, donde en la sobreimposición de inicio a progreso se produjo una rotación hacia abajo y hacia adelante de la mandíbula. En la sobreimposición sobrepalatal no hubo cambios en el molar y el incisivo se ve ligeramente extruido. En la sobreimposición sobre sínfisis no hubo cambios en el molar y el incisivo inferior se ve proinclinado. En la sobreimposición sobre inicio final se ve una rotación hacia abajo y hacia adelante de la mandíbula. En la sobreimposición sobrepalatal no hubo cambios en el molar y el incisivo, no hubo ningún cambio, tanto en el molar ni en el incisivo. Y en la sobreimposición de sínfisis tampoco hubo cambios en el molar y el incisivo inferior sí se ve proinclinado. Aquí podemos observar las fotografías de los retenedores, el reporte periodontal, donde no presentaba sangrado gingival ni al inicio ni al final. La movilidad era fisiológica, la placa dentobacteriana se encontraba ausente de inicio a fin, sarro dentario ausente, el contorno gingival en vestibular era inadecuado al inicio y con la gingivoplastia se volvió adecuado. A nivel lingual era adecuado. Bolsas periodontales no presentó y ninguna observación. Aquí podemos observar cómo terminó el paciente y la fotografía final de la residente junto al doctor y su paciente con un trabajo hermosamente terminado. Aquí les dejo las redes sociales de nuestra querida escuela y muchísimas gracias. Muy bien, Doménica, muchísimas gracias por esta presentación. Vamos a continuar con la presentación del doctor Joel Alangui. Les recuerdo que si tienen ustedes alguna pregunta, pueden hacer las preguntas y aquí me aparecen y trataremos de contestarlas a la mayor brevedad posible. Si no es por aquí mismo, se las trataremos de contestar por escrito. El caso que va a presentar Joel Alangui es un caso de camuflaje, clase 3, con el uso de microtornillos.
Vamos a empezar a ver algunos casos un poquito más variados. Ya con este caso que presentó Doménica concluimos algunos casos de pacientes con mordida profunda. Vamos a ver ahora otros casos bastante variados. Adelante, Joe, por favor. Ok, doctor, muchas gracias. Pues buenas noches con todos los que están viendo la transmisión de nosotros. Y felicitaciones a la doctora Doménica por el caso presentado igual de la mordida profunda. En esta ocasión, pues yo les voy a presentar un caso acerca de un camuflaje clase 3 con la utilización de microtornillos en shell mandibular. Ok, este caso, el paciente es Carlos Vázquez, de sexo masculino, de 13 años y 11 meses. El instructor del caso, pues, fue el doctor Javier Mendoza y los residentes responsables fue la doctora Andreina Guillén y la doctora Mayra Montalvo. Y hoy este caso, pues, es presentado por mí, el doctor Joel Alangui. Al resumen del caso, al paciente, pues, refirió junto con los padres, pues, que no le agrada cómo muerde. En su clasificación general, el paciente es un paciente clase 3 esqueletal con crecimiento hiperdivergente. Además, muestra una clase 3 canina y molar de manera bilateral, mordida cruzada posterior bilateral, una mordida cruzada anterior, desviación de la línea media superior y órgano dental 12 y 22 microdónticos. El paciente no refiere ningún tipo de hábitos y es de inicio actual. Para su tratamiento, pues, se utilizó una fase ortopédica inicial que consistió en una expansión y una protracción maxilar. Y luego en la fase ortodóntica, pues, consistió en alineación, nivelación, retracción del arco inferior, detallado y retención. Para todo aquello, pues, se realizó con una aparatología en la fase ortopédica utilizando un HAS con pistas y brazos de protracción que nos iban a ayudar, pues, para la utilización de la máscara facial. La utilización de brackets prescripción ROD 0.022 por 0.028, bandas en los 6 superiores e inferiores y tubos bondeables en los 6 tanto superiores e inferiores. Además, se utilizó close coil junto con microtornillos de la marca BioRay de 10 por 2 milímetros. El inicio del tratamiento fue el 16 de junio del 2015 y terminó el 6 de julio del 2018. Como retención, el paciente utiliza, pues, un retenedor circunferencial con cinturón vestibular en superior y un retenedor fijo de 3 a 3 inferior con un termoformado 0.40. Y está en retención, pues, hasta la actualidad. En cuanto a su análisis facial, el paciente podemos ver que presenta sus quintos proporcionales y en su línea media, pues, podemos observar que la línea media dental superior está desviada a 2 milímetros hacia la derecha respecto también a la línea media facial y la inferior, pues, se encuentra coincidente. Además, tanto la altura total de la cara, el eje facial y la altura inferior de la cara nos determinan que el paciente es un paciente dólico facial. En las fotografías laterales podemos observar, tomado de la radiografía lateral de cráneo, que el labio superior se encuentra a menos 8 milímetros y el labio inferior a menos 2 milímetros. Y en el análisis de tercios, pues el tercio inferior se encuentra aumentado respecto a su tercio medio facial. Ahora bien, en cuanto a los criterios esqueléticos de Carlos, él es un paciente clase 3 según su ANB y corroborado con WIT. Además, es un paciente con crecimiento hiperdivergente según sus determinantes, que sería eje Y, gonio nation, silla nation y Frankfurt mandibular. También al análisis de los tercios faciales, pues como lo mencioné anteriormente, presenta el tercio facial inferior aumentado respecto al tercio medio. Al análisis de Harvard presenta la mandíbula más grande que el maxilar en proporción al maxilar. Y el análisis de Twig igual nos corrobora respecto al Frankfurt mandibular y plano mandibular, como que es un paciente hiperdivergente y además que presenta retroinclinación. En cuanto a sus criterios dentales, pues Carlos presenta los incisivos superiores y inferiores retroinclinados y además presenta el ángulo nasolabial y el ángulo mentolabial aumentados. Y la línea estética de Rickett, como mencioné, presenta el labio superior a menos 8 y el labio inferior a menos 2. Y las vías aéreas, pues, se encuentran permeables.
Podemos observar la lateral de cráneo sin trazos, la lateral de cráneo con trazos. Y además, debido a la edad del paciente, porque estaba por cumplir 14 años, se hizo necesario tomar una radiografía carpal para determinar si aún tenía potencial de crecimiento el paciente, en el cual al análisis de Villor determinó que el paciente se encuentra en un octavo estadio de maduración, que nos indica que se encuentra en una fase 4, que ya sería más bien una fase decreciente, en donde vamos a observar la fusión visible de la epífisis y la diáfisis de la falange media del tercer dedo. En cuanto al análisis de Fishman, su indicador de maduración esqueletal nos muestra que se encuentran SMI 9 y SMI 10, con una etapa de maduración restando únicamente 5 al 10% de crecimiento por completar. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es el análisis intraoral. Como podemos ver, el paciente, y como mencioné anteriormente, el paciente presenta la línea media superior desviada hacia la derecha por 2 milímetros respecto a la línea media facial, y la inferior pues obviamente está desviada 2 milímetros a la izquierda. El paciente no presenta overbite y presenta un overjet negativo de menos 1 milímetro. En cuanto a su relación molar y a su relación canina, es notable como el paciente presenta una clase 3 molar de manera bilateral y una clase canina 3 igual de manera bilateral. En la forma de arco, el paciente presenta una forma de arco superior cuadrada y una forma de arco inferior igual cuadrada. Al análisis de espacio, el paciente en superior nos da 0.20 milímetros y en inferior menos 0.60 milímetros. Y el análisis de Bolton nos presenta en el radio de 12 1.2 milímetros en inferior y en el radio de 6 0.6 milímetros en inferior. Podemos ver las fotografías de modelos de frente y laterales, en la cual pues podemos nuevamente corroborar el overjet de menos 1 sin presencia de overbite y las clases 3 tanto molar como canina de manera bilateral. Podemos observar también su radiografía panorámica, en la cual se observan los 32 dientes presentes con los terceros molares, que sería tanto el 18, 28, 38 y 48 en formación. Una vez visto pues todos sus análisis, vamos a determinar los objetivos generales del tratamiento. Para él, su objetivo facial fue mejorar el perfil facial. En cuanto a lo dental, corregir el apiñamiento maxilar y mandibular, descruzar la mordida posterior bilateral, mejorar las formas de los arcos, obtener tanto la clase 1 como ya sea molar y canina de manera bilateral, corrección del overjet y el overbite, corrección de líneas medias dentales. En cuanto a lo esquelético, mejorar las relaciones esqueléticas. A lo periodontal, mejorar el estado periodontal. En cuanto a lo funcional, lograr una correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina y lograr una guía incisiva. En cuanto a lo quirúrgico, realizar una gingivoplastía anterosuperior y anteroinferior y exodoncias de los órganos dentales 38 y 48, y como tratamiento restaurador de las piezas de los órganos dentales 12 y 22. Eso en cuanto a los objetivos generales. Ahora, en cuanto a los objetivos específicos en su tratamiento y la mecánica que fue aplicada para cada uno de estos objetivos. Pues bien, para aumentar el perímetro de arco, la separación de las suturas circunmaxilares y promover el crecimiento maxilar, como mencioné anteriormente, pues el paciente estaba próximo a cumplir 14 años y tenía ligeramente todavía un porcentaje de crecimiento. Entonces se realizó una expansión palatina rápida y una protracción maxilar. Para ello utilizamos un HAS con pistas y ganchos de protracción apoyados en los 6 superiores, una expansión rápida palatina de 1/4 de vuelta en el día y 1/4 de vuelta en la noche durante 7 días, y el uso de máscara facial con elástico de 5/16, 6,5 onzas. Eso en cuanto a la fase ortopédica.
Un segundito. Aquí con respecto a la fase ortopédica se coloca precisamente la expansión, prácticamente por, no nada más por el hecho que tenga mordida cruzada posterior. Aquí nos va a ayudar de doble forma. Número uno, a corregir la inclinación de los dientes en el segmento posterior. Y otro efecto que tiene la expansión rápida palatina es que actúa a nivel sutural en las suturas circunmaxilares. De esa manera se estimula crecimiento a nivel sutural y junto con el uso de la máscara estamos protrayendo o jalando hacia adelante el maxilar superior. Aquí ya estábamos viendo en nuestro paciente que tenemos un problema prácticamente del maxilar. Sin embargo, hay veces en que con la cooperación del paciente logramos que este maxilar se vuelva hacia adelante, se mueva adecuadamente y en base a la inclinación que lo colocamos a las ligas que traccionan la arcada, vamos a poder corregir un poquito el vector de crecimiento que lleva ese maxilar. Podemos moverlos hacia adelante y un poquito hacia arriba o moverlos hacia adelante y un poquito hacia abajo. Aquí la separación que logra el expansor maxilar es de la sutura media palatina, la sutura maxilar hacia el frontal y maxilar hacia los esfenoides, laterigo maxilar, que son los centros a donde al separar el maxilar con la misma fuerza del tornillo de expansión, se estimula crecimiento al mismo tiempo que estamos jalando el maxilar hacia adelante. Prácticamente esta es una de las cosas que hacemos como parte de la fase ortopédica, a donde estimulamos o redirigimos el patrón de crecimiento de los pacientes. Sin embargo, en este caso en particular, no fue suficiente con la cooperación del paciente en cuanto al uso de la máscara o en cuanto al resultado obtenido, y entonces se plantea después otra mecánica con el uso de microtornillos para disfrazar mandibularmente, obviamente, el exceso mandibular o la posición anterior que presentan los dientes inferiores con respecto a los dientes superiores. Entonces, en esta primera fase tenemos el paciente masculino de 14 años que presenta un crecimiento muy importante y queriendo aprovechar este crecimiento, colocamos un expansor para el rompimiento sutural y junto con la máscara facial se estimula crecimiento a nivel sutural en los centros de crecimiento propios del maxilar superior. ¿Ok? Entonces, ahora sí, adelante, Joe, con la fase ortodóntica. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, en cuanto a la fase ortodóntica, en sus objetivos específicos fue realizar una corrección del apiñamiento maxilar y mandibular y descruzar la mordida cruzada que se presentaba en posterior de manera bilateral. Para ello se utilizó en la fase de alineación, nivelación, la expansión palatina y una mecánica de elásticos. Y en su mecánica pues fue una secuencia de arcos de Nitti, .014, .016, .018, .017 por .025, .019 por .025, superior e inferior, y arcos de acero de .016 y .018, igualmente superior e inferior. Para descruzar la mordida cruzada posterior bilateral, pues se colocaron botones palatinos en los órganos dentales 24, 25 y 26 para uso de elásticos de manera cruzada de 5,16, 6,5 onzas. Ok, para obtener tanto la clase 1 molar como la clase canina 1 de manera bilateral, pues al paciente se le hicieron exodoncia del órgano dental 38 y 48, una distalización molar inferior con microtornillos y shelf mandibular, marca BioRay de 10 por 2 milímetros y pérdida de anclaje superior. En cuanto a su mecánica, pues fue cadena intramaxilares y resortes cerrados que ejercían 300 gramos de fuerza, desde un vástago crimpado y soldado en distal del órgano dental 33 y 44 al microtornillo que se colocó en shelf mandibular y elásticos de clase 3 bilaterales y resortes entre 6 y 7 superiores para corregir la mordida cruzada. Espera un segundito, Joe. Aquí algo que es muy importante es que la fuerza se aplica al arco. Es decir, vamos jalando del microtornillo que se colocó hacia lo que es el vástago que está soldado o crimpado en el arco para redistribuir la fuerza
en toda la arcada. Si nosotros colocamos una fuerza hacia un canino o hacia un premolar, lo que vamos a provocar es una rotación del canino o del premolar. Por esa razón se le coloca un gancho o un crimpable hook, un vástago, el arco, para que entonces distribuye toda la fuerza al arco como si fuera una herradura completa. Ahora bien, es importante que aquí se hacen las extracciones de los órganos dentales 38 y 48 e inmediatamente se coloca la fuerza para que precisamente aprovechemos antes de la cicatrización de estos dos alveolos, pues obviamente tenemos que mover la arcada para ocupar los espacios que ocupaban esos 38 y 48 y se gana muy rápidamente lo que viene siendo los objetivos, ¿no? Entonces es importante colocar el microtornillo, colocar los ganchos, tener todo listo, se manda a hacer las extracciones para que ya podamos tener la fuerza distribuida en nuestro arco para que se mueva todo para atrás. ¿Sí? Adelante, Joel. Así es, gracias. Igualmente, para corregir la mordida cruzada anterior, se realizó una retracción del sector anterior inferior y una protrusión del sector antero superior. Para ello se utilizaron arco adelantado superior y resortes cerrados de microtornillos al shield mandibular a un vástago que se colocó en distal del órgano dental 33 y 43. Para la corrección de las líneas medias dentales se utilizaron mecánicas de elásticos mediante la utilización de Kobayashi en el órgano dental 12 y 32. Para el uso de elásticos de línea media de 5-16. Para su máxima intercuspidación, paralelismo radicular y la oclusión funcional, se utilizó, pues, obviamente, la fase de detallado del tratamiento. Y para ello, utilizaron arcos superiores e inferiores de acero de .019 por .025, dobleces tanto de primer, segundo y tercer orden, y elásticos en delta de 1/8, 6,5 onzas. Y al finalizar el tratamiento, pues para su estabilidad post-tratamiento es necesaria su retención, y en el paciente se utilizó un circunferencial superior con cinturón vestibular en superior y un fijo de 3-3 inferior con termoformado 0.40. Ok, les voy a hablar un poco acerca de este artículo. Si les interesa, pues aquí tienen el código QR para que puedan escanearlo y leerlo con más calma. Este artículo es del año 2018 del doctor Christian, en el cual nos habla de tornillos óseos extraalveolares para su corrección conservadora de la maloclusión sin extracciones y sin cirugía ortognática. Entonces, en ese artículo el doctor nos menciona que estos tornillos denominados extraalveolares, pues porque se colocan fuera del alveolo que soporta las raíces de los dientes, y que ya sea tanto los tornillos extraalveolares colocados en shield mandibular o en IZC, que sería la cresta infracigomática, van a proporcionar un anclaje esquelético adecuado para poder realizar movimientos dentales o corrección en las arcadas completas. Ahora, pues bien, ¿qué es este shield mandibular? En el artículo nos menciona que es una placa cortical gruesa o una meseta bucal que se encuentra situada en las partes laterales del sector molar inferior. Y también nos hace mención de que la tasa de éxito a colocar estos tornillos en shield mandibular es el 92.8%. Nos menciona o nos habla acerca del tornillo específico que se puede utilizar. Aquí el tornillo que nos menciona es el Ortho Bone Screw de acero inoxidable de 2x12. Nos menciona que este sería el ideal para colocarlo en shield mandibular y que nos presenta varias ventajas. Entre ellos, pues, una cabeza de hongo que nos va a brindar mayor comodidad y retención para una cadena elástica. Un diseño doble cuello que igual nos facilita la higiene por parte del paciente y que igual en caso de requerir algún accesorio pues nos da mayor facilidad. Es de acero inoxidable y nos va a presentar resistencia a la fractura
presenta además 4 agujeros en las 4 partes de su cabeza para poder utilizar ya sea algún vaso de poder, algún cantilever, dependiendo de la mecánica que vayamos a utilizar. Y también que es autoperforante, es decir, que no necesita una perforación previa para su colocación, sino que su propia estructura pues, nos va a permitir de que el tornillo ingrese con facilidad. Y además les hago mención de que en una tesis realizada en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia respecto al grosor del shell mandibular, pues determinaron de que el mayor grosor que se encuentra en shell mandibular es a nivel de la raíz distal del segundo molar inferior y que los pacientes clase 3 presentan mayor grosor de shell mandibular que aquellos pacientes que son clase 2. Y aquí podemos observar pues algunas fotografías que nos proporciona la doctora, pues colocando el microtornillo. Y aquí se puede observar también cómo utilizó el resorte cerrado, sería el close coil, directo, anclado al vástago que está crimpado por distal de los 3 hasta el tornillo para realizar la distalización. Igual, importante de tener en cuenta de que el anclaje óseo que nos brinda este shear mandibular, pues es una solución conservadora, pues como bien menciona el título del artículo, para poder corregir alguna maloclusión sin extracciones ni cirugía automática. Quiero hacer una aclaración aquí. Se puede colocar también una cadena elástica. Y en ocasiones usamos la cadena elástica. Sin embargo, una de las cosas que se ha visto a través del tiempo y reportado inclusive en la literatura, en el American Journal of Orthodontics y en el JCO, Journal of Clinical Orthodontics, es que la cadena elástica pierde fuerza conforme pasa el tiempo. Está expuesta a líquidos de la boca, la saliva, los ácidos, etcétera, y un power chain o una cadena va perdiendo fuerza. Entonces, en el momento que colocamos una cadena, tiene muy buena fuerza, pero conforme pasan los días, el paciente va comiendo cosas calientes, alimentos fríos, se acumula placa dentobacteriana y entonces hemos decidido que mejor es conveniente utilizar los resortes cerrados de níquel titanio que nos proporcionan una fuerza continua y constante que nos está haciendo este jalón o este empuje que está jalando lo que es toda la arcada hacia donde nosotros necesitamos jalarla con una fuerza que es más constante que la que tiene una cadena elástica. De modo tal que el proceso muchas veces es que colocamos nosotros el microtornillo, ya estamos en nuestro arco de acero inoxidable, obviamente con todo bien alineado, todo bien posicionado, colocamos nuestro vástago crimpable a distal de los caninos o a distal de los premolares y mandamos quitar los terceros molares. Para cuando mandamos quitar los terceros molares ya tenemos la cadena, ya tenemos nosotros nuestros ganchos, nuestro arco y nuestros microtornillos, para que inmediatamente se ejerza la fuerza antes de que se rellene el alveolo o el espacio donde estaba el tercer molar y obviamente tengamos una aceleración del tratamiento, ¿no? El movimiento de la arcada se va a ver viviendo más rápido ya que estamos ocupando rápidamente con arcada y con lo que es la superficie distal del 7, del segundo molar inferior, hacia donde estaba anteriormente los 8, los terceros molares, ¿sí? Pero es importante que coloquemos entre más pronto la fuerza y sobre todo que no sea una fuerza muy intensa, pero sí que tiene que ser constante, cosa que nos lo está dando el resorte de níquel titanio, a diferencia de una cadena que va decreciendo conforme pasan los días, ¿sí? Adelante, Joel. Ok, doctor. Ok, una vez hablado esto, pues vamos a ver las comparaciones del paciente en cuanto a su inicio, su progreso y su final. Aquí podemos observar las fotos de frente de inicio, progreso y final del paciente, en donde nos presenta simetría de ambos, en inicio, progreso y final. Ok,
Y igualmente podemos observar en sus fotografías de frente, en su análisis de quintos, que el paciente se encuentra pues simétrico o proporcional a sus quintos de inicio, progreso y final. Podemos ver las fotografías de sonrisa de inicio, progreso y final. Igualmente, como les había presentado, que presentaba una desviación de la línea media superior dental, 2 milímetros hacia la derecha, y en el final, pues el paciente presenta de manera coincidente su línea media. En las fotografías laterales, pues el paciente presenta el labio superior en el inicio a menos 8 milímetros y el labio inferior a menos 2 milímetros. En el progreso a menos 7 y a menos 2. Y para el final, pues el paciente ya nos presenta a menos 7 milímetros y a menos 5 milímetros, tanto el labio superior y el labio inferior respectivamente. A la evolución, al análisis de sus tercios, podemos observar que el tercio inferior, tanto de inicio hasta final, se presentó pues aumentado respecto a su tercio medio facial. Ahora, en cuanto al análisis intraoral del paciente, pues el paciente inició con una clase tanto molar como canina, clase 3, y terminó con una clase 1 molar y canina de manera bilateral. La línea media superior pues estaba 2 milímetros desviada hacia la derecha y la inferior 2 milímetros hacia la izquierda, y terminaron coincidentes. La distancia intercanina superior aumentó en 2 milímetros y la inferior disminuyó 0.5. La distancia intermolar en superior, debido a la expansión, igual aumentó de 44.5 a 48, en inferior aumentó de 47 a 49. La forma de arco inicialmente fue cuadrada y terminó en oval. Y el análisis de espacio en superior estuvo el inicio con 0.20, terminó con menos 0.40, y en inferior menos 0.60 y terminó con 1.40. Al análisis de Bolton en radio de 2 igual presentó 1.2 al inicio, en radio de 2 y en radio de 6 0.6, terminando el paciente en 1.8 en superior en radio de 12 y en radio de 6 1.5. El paciente igual al inicio no presentaba overbite y presentaba un overjet negativo de menos 1 milímetros, y para su etapa final el paciente presentó ya un overbite del 20% y un overjet del 3%. En cuanto a los criterios esqueléticos, pues el paciente igual, como fue un camuflaje, pues terminó igual un paciente clase 3 esqueletal con un crecimiento hiperdivergente, con las vías aéreas tanto superiores e inferiores permeables. Igual la mandíbula terminó más grande respecto a su maxilar. El análisis de tercio, el tercio inferior estuvo en mayor proporción al tercio medio facial, y el paciente pues terminó igualmente con el crecimiento hiperdivergente que ya presentaba desde un inicio. A los criterios dentales, el paciente igual mejoró la inclinación del incisivo maxilar, pues al inicio estaba retroinclinado y terminamos en 118. Y en cuanto a los incisivos inferiores, iniciaron retroinclinados e igualmente terminaron en esta retroinclinación. Aquí es importante observar en cuanto a la retrusión de los incisivos inferiores, que inició a 4 milímetros y terminó a 1 milímetro. Esto pues debido a la distalización que se realizó en el paciente. En cuanto a los tejidos blandos, pues el ángulo nasolabial terminó en 105 y el ángulo mentolabial en 128. Y la línea estética de Ricketts, el labio superior estaba a menos 8 milímetros y terminó en menos 7 milímetros, y el labio inferior estaba a menos 2 milímetros y terminó en menos 5 milímetros. Aquí podemos observar igual las radiografías laterales de cráneo, inicio, progreso y final.
y podemos ver el cambio de la inclinación del plano oclusal. Ese cambio de la inclinación pues se produce por el momento de distalizar todo el arco inferior que va a producir. Como podemos ver, pues va a producir una rotación del plano por la intrusión de los molares inferiores. Al intruirse pues el plano igual se va a corregir esta inclinación. En cuanto a las radiografías panorámicas, pues podemos observar el paciente inicio con 32 dientes presentes, los terceros molares en formación, la radiografía de progreso y la radiografía final en donde el paciente termina con 30 dientes, igual con los terceros molares aún en formación. Los cambios en la longitud del arco, al paciente pues no se le realizó ningún tipo de stripping, y ni en superior ni en la arcada inferior. Podemos ver las fotografías intraorales en donde se observa los 2 milímetros de desviación hacia la derecha de la línea media superior y la línea media inferior de 2 milímetros hacia la izquierda respecto a su línea media superior. La fotografía de progreso y la fotografía final en donde ya se encuentran más coincidentes. Y de igual manera, pues ya podemos apreciar aquí el overjet y el overbite que se logró con el paciente. Este es un MORP de frente, donde se pueden apreciar igual los cambios que se realizaron en el paciente. Y al terminar, pues ya tenemos al paciente un overbite. Los modelos de frente, de inicio y de final. Y tenemos también las fotografías intraorales del lateral derecha de inicio, progreso y final. Como podemos ver, pues mejoró su clase molar y su clase canina de clase 3 a una clase 1. Igualmente un MORP del lado derecho para observar los cambios que se realizó en el paciente. Los modelos del lado derecho. Y aquí podemos observar igual el overjet en que se obtuvo con el paciente y el overbite. Las fotografías del lado izquierdo, los modelos del lado izquierdo, y también tenemos las intraorales oclusales superiores, que tenemos inicio, progreso y final, en donde se observa pues la expansión que se logró también en la arcada. Y esto podemos corroborarlo con las oclusales en los modelos mediante su análisis. En la distancia intercanina fue de 34 milímetros a 36 milímetros, la distancia intermolar de 44.5 a 48 milímetros. La longitud del arco de 30.5 pues disminuyó a 29 milímetros. En cuanto a la sobreposición sobre modelos, podemos ver aquí la expansión que se logró, cómo mejoró la forma de arcada y toda su oclusión. Aquí también podemos ver las fotografías intraorales de la arcada inferior, la fotografía oclusal inferior, de inicio, progreso y final. Igualmente podemos observar aquí la distancia intercanina de 26.5 a 26 y la distancia intermolar de 47 a 49 milímetros. Y la longitud de arco de 22 a 20.5. Ahora, en cuanto a las sobreimposiciones del componente cráneo-facial, aquí en cuanto a inicio y progreso, podemos observar que hubo una pérdida de anclaje del sector de la arcada superior con una proinclinación también de los incisivos superiores. Sin embargo, también se observa aquí
que hubo pues una mesialización y una proinclinación de los inferiores. Ahora, en cuanto a la sobreimposición sobre el sobrepalatal, podemos observar pues igual en mejor manera lo que les acabo de decir, una pérdida de anclaje del sector superior, una proinclinación de los superiores, y en inferior pues podemos ver aquí una ligera retroinclinación. Ahora, la sobreimposición sobre componente craneofacial en cuanto a inicio y final. E igualmente podemos aquí apreciar cómo se ve la proinclinación y la pérdida de anclaje y la distalización que se logró con el paciente. Y aquí a mejor manera la sobreimposición sobre palatal, donde vemos la mesialización, la proinclinación, y la sobreimposición sobre sínfisis, donde vemos la distalización y la retrusión de los dientes anteroinferiores. Regrésate un momentito, Joe, por favor. Miren, quiero que vean este detalle. Paciente presenta crecimiento. Y aquí en la sobreimposición de inicio-final se ve que el paciente presentó crecimiento en sentido anterior, crecimiento en sentido inferior, que es la discrepancia que hay aquí. Voy a anotar. Si alcanzan a ver, aquí tenemos un crecimiento, ¿sí? Igual acá tenemos un crecimiento y un desplazamiento. Sin embargo, algo que es importante y hay que hacer notar es que aquí ya hubo una distalización del molar, que esto fue, y una distalización de la incisivo inferior, y esto fue por el efecto de los microtornillos, a donde además de que hubo crecimiento hacia adelante y hacia abajo de la mandíbula, hubo un movimiento hacia atrás de lo que es la arcada inferior, para hacerlo calzar en una clase 1 molar, de modo tal que dentoalveolarmente el paciente se movió hacia atrás por el efecto del microtornillo, mientras que el crecimiento del paciente continuó hacia abajo y hacia adelante como normalmente estaba estipulado el crecimiento, porque normalmente los pacientes crecen hacia abajo y hacia adelante. Es la dirección de crecimiento. Entonces aquí en esta sobreimposición sobre Bastion, Silla Nation, vemos tanto el crecimiento y la diferencia que hay dentro alveolarmente en el efecto distalizador de la arcada inferior a costa de los microtornillos, y la mesialización del molar y del incisivo superior fue a costa de lo que es el arco, la secuencia de arco y la máscara facial. Que la máscara nos estimuló crecimiento hacia adelante del maxilar, y los microtornillos controlamos dentoalveolarmente el movimiento anterior que hubiera tenido el paciente si no lo hubiéramos hecho con el microtornillo y abrazando toda la arcada inferior, ¿sí? Pásame a la siguiente, adelante. Joe. Aquí, como pueden ver, sobre sínfisis vemos esta distalización tanto del incisivo como del molar, a donde tenemos esta cantidad de distalización y esta cantidad de distalización, que fue el total de la distalización dentoalveolar que sufrió en la arcada inferior a costa del microtornillo de anclaje, disfrazando o camuflajeando así lo que viene siendo una clase 3 esqueletal que presentaba el paciente por una hipoplasia maxilar. ¿Ok? Adelante, Joe. Ok. Y en cuanto a sus retenedores, como se mencionó desde el inicio, pues el paciente utilizó un retenedor circunferencial superior, y en inferior utilizó un retenedor fijo de 3 a 3 con un termoformado .040. Al reporte periodontal, el paciente pues presentaba buenas condiciones periodontales, como ausencia de placa, ausencia de sarro, un contorno gingival adecuado, ausencia de bolsa periodontal para su finalización del tratamiento. Podemos observar aquí las fotografías de inicio, progreso y final, donde el paciente pues se logra observar un notable cambio en cuanto a su oclusión. Podemos notar aquí que la mordida cruzada anterior que tenía y posterior pues se la logró resolver de gran manera. Igualmente podemos observar aquí la fotografía de inicio y de final, como es de caso pues a través del uso de aprovechar el porcentaje de crecimiento que aún el paciente tenía, en el uso de microtornillos
pero sobre todo pues el correcto diagnóstico que se realiza y aplicando pues un correcto plan de tratamiento, pues se pueden lograr excelentes cambios, y en este caso no se realizaron ni extracciones ni cirugía ortognática, y el paciente pues termina dentalmente de una manera extraordinaria. Y pues espero que haya sido de mucho agrado y de mucho aprendizaje estos casos clínicos presentados tanto por la doctora Doménica como por mi persona, bajo instrucción del doctor Javier Mendoza. Aquí les dejo las redes sociales del doctor, la mía y la de la institución, para que nos puedan seguir en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias, Doménica. Quiero agradecer a todos los que nos estuvieron viendo vía Instagram, así como también a los que nos estuvieron acompañando vía Zoom y los que nos acompañaron vía Facebook. Les quiero recordar que estamos pendientes próximamente la semana que entra, el día 29. Nuevamente presentaremos algunos casos clínicos de board aquí en este mismo horario a las 8:30 por este mismo medio. Asimismo, quiero hacer una cordial invitación para que nos acompañen al Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre. Perdón, 12 y 12 de septiembre en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pueden obtener la información en la página de la academia, que es www.academiamexicanadeortodoncia.com. Los boletos están a la venta. Les encargo, por favor, que se apuren, porque en esta ocasión, debido a pandemia y debido a pospandemia, tenemos los lugares limitados. Por lo tanto, no vamos a poder tener las puertas abiertas a todos y tenemos los lugares y espacios limitados. Asimismo, los invito a que nos acompañen en las redes sociales del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, como ya se los mencionaron, en el Facebook, en Instagram, para que nos acompañen a todos los webinars y todo lo que estamos haciendo, que es compartir con ustedes conocimiento, compartir nuestros casos clínicos. Nuevamente agradezco a Doménica, a Joel Alangui, muy buenas noches, y obviamente también a todo el equipo de marketing que nos está ayudando mucho, la licenciada Diana Ward. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, el 29 de agosto, igual 8:30. Muchas gracias, que descansen.